Nada más difícil que la conferencia a continuación de ese testimonio. Les quiero decir que eso es de lo difícil, después de oír una cosa conmovedora, sensible, humana, pasar a lo prosaico de la norma no me queda fácil. Haré mi mejor esfuerzo por lograr dar este brinco temático para un tema que no me haga salir de aquí arropada entre los insultos, sino entre los aplausos, pero bueno, me disculparán. No dicto muchas conferencias, no a esto, sino al público, porque yo no trabajo sino con los médicos. Yo no trabajo sino como abogada en las instituciones de salud y con los médicos, entonces no estoy muy acostumbrada a las conferencias para el público en general, de los temas que son tan propios de la actividad médica. Por eso armar todo esto y tratar de acercarme a la gente común y corriente, a oír un poquito una visión distinta de qué dice la norma y todas estas cosas, pues es un poquito la expectativa que tengo si podemos abrir la presentación. Por supuesto, después de lo duro que le dieron los fiscales y todo, es menos fácil ser abogado en este evento, pero no trabajo en eso. Básicamente lo que yo pretendí en el momento de hacer esta presentación era acercarlos a unos temas que pudieran romper como los paradigmas que hay en relación con la legislación y el tema de la muerte. Siempre hay como en el folclore popular la idea de que la muerte no aparece en la ley o que la sentencia de la eutanasia es lo único que hay o que no hay herramientas distintas a las punitivas para abordar el tema de la muerte. Y básicamente lo que nosotros pretendemos a lo largo, por favor, conferencias 2009, gracias por abrirla. Es un poquito acercarlos al tema de la autonomía y al tema de la legislación que hay sobre el tema, y me parece que esta frase, que es de una sentencia de un proceso argentino, hace muy bien de abrebocas del tema que quiero desarrollar con ustedes. Mi calidad de vida es vivir por lo menos con una pierna. Sin esa pierna, para mí no es calidad de vida. Es una sentencia que se promueve a lo largo de un proceso que algunos médicos fuerzan a través de un proceso especial que hay en la justicia argentina para que permitan amputarle la pierna a un paciente que tiene una complicación de una diabetes, le han amputado previamente la otra pierna y no se explican porque si es una, entre comillas, decisión curativa o una intervención curativa, el paciente se resiste a ser operado cuando es evidente que esa resistencia lo va a llevar a la muerte. Y una de las frases impactantes de esa sentencia es básicamente la que se refiere a cómo ve el paciente la calidad de vida, y en eso comparto absolutamente la posición tan bonitamente expuesta del poeta Carlos Fram, diciendo claramente: creo que nadie tiene el derecho a imponerle a un tercero qué es suficientemente doloroso o qué no es suficientemente doloroso, o qué es razonablemente sufrimiento y qué no es. La gente no tiene derecho a decirle a nadie: aguante otro poquito. Esas son condiciones que no existen en la vida. Entonces, en ese sentido, el tema era el abrebocas de la presentación para decirles que nosotros tenemos un marco jurídico muy anterior al tema de la sentencia de eutanasia, que es la Ley 23 de 1981, que básicamente ha establecido que el médico usará los métodos y medicamentos a su disposición o alcance mientras subsista la esperanza de aliviar o curar la enfermedad. Yo siempre hablo con el doctor Mendoza que el lenguaje de esta ley, que es del 81, es un lenguaje un poquito arcaico y que hay que poder trascender la forma de hablar, a poder entenderlo en un lenguaje jurídicamente más acertado.
Y estamos hablando de esperanza, no como una forma religiosa de aproximación al tema, sino de una forma, podríamos decir, estadística de aproximación al tema, es decir, una forma siquiera razonable de pensar que esa esperanza o curación podrá existir y se podrá producir, porque si hablamos de esperanza, entonces siempre habrá quien me diga que la esperanza es lo último que se pierde, y por consiguiente nunca podríamos parar porque la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, en ese sentido, la ley creo que debe interpretarse en esa connotación mucho más razonada y mucho más real. Igualmente dice la ley de ética médica que el médico no expondrá a su paciente a riesgos injustificados. Y en esto también quiero traer por qué se dice, por qué lo quiero traer. Primero porque hablamos de consentimiento informado. Y el consentimiento informado, es decir, la voluntad expresada por el enfermo, no puede ser una voluntad que valga para decir que sí y no valga para decir que no. Porque sirve mi autorización para que me abran el cerebro, me saquen el cráneo, me saquen medio cerebro y me dejen medio idiota, pero no sirve para que yo diga quiero parar, no quiero que me hagan algo, ninguna de esas cosas. Eso no tiene presentación. Tiene que haber una suficiencia de razones para decir que son tan válidas para aceptar como para no aceptar. Y en ese sentido es bastante frecuente que sea mucho más fácil darle la razón al que está de acuerdo con uno. Y en ese sentido, cuando yo digo, ¿puedo hacer esto? Y me dicen, sí, señor, pues todos estamos felices. Y cuando me dicen, ¿puedo hacer esto? Y dicen, no. Y a mí me toca no mandarlo a la calle y decirle, sabe que ese no es problema mío, usted váyase solo, sino tengo que seguir atendiendo y tengo que empezar a conciliar la posición del enfermo con la mía como profesional de la salud. Ahí es complejo actuar en un momento dado. Siempre será más fácil poner de acuerdo dos voluntades coincidentes. Entonces, la idea es que el médico, en todo caso, tiene que contar con mi voluntad debidamente expresada para una decisión cualquiera que ella sea en un momento dado. Estas son las normas que hay en materia, digamos, de responsabilidad médica frente al hecho de la muerte. No hemos traído los artículos del Código Penal o aquellos artículos que hay en el Código Civil de muerte por desaparecimiento o este tipo de figuras, para poder caer un poco en lo que fue la sentencia de eutanasia. Fue una sentencia muy particular, porque yo creo que era el fracaso del demandante, porque el demandante va a la Corte Constitucional con una demanda de constitucionalidad y dice, mire, no puede haber en el Código Penal una muerte o una forma de matar a alguien que produzca, digamos, una sanción menos gravosa o, por decirlo de alguna manera, favorecedora del delincuente, ni siquiera si eso se hace piadosamente. En otras palabras, cualquiera que mate a otro debe ir y sufrir las consecuencias de quitarle o de arrebatarle la vida a una persona. Con ese argumento demanda la constitucionalidad del artículo del Código Penal. Es decir, pretendiendo quitar la connotación benigna que tenía el artículo del Código en ese momento, porque el artículo de la muerte por piedad o del homicidio piadoso que se llama, tiene una pena privativa de la libertad que va de 6 meses a 2 años y esos tipos penales específicos son todos excarcelables, etcétera, etcétera. Entonces, en esas condiciones se va a la jurisdicción, a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional tiene que decidir. Y la Corte Constitucional no solamente dice, es absolutamente legítimo que haya una connotación especial para este tipo de actuación, que no la puede equiparar a cualquier tipo de homicidio porque tiene un sustrato distinto al hacer daño, sino empezó a hacer una serie de desarrollos que nos llevaron a entender que no solamente era la sentencia del homicidio por piedad, como nadie la conocerá, sino la sentencia de eutanasia. Es decir, aceptó que en la legislación colombiana es legítimo que haya una forma de categorización del homicidio
con unas menores consecuencias, sino además aceptó que en unas específicas condiciones se podría hablar incluso de un homicidio no punible, si se puede llamar de esa manera, es decir, alguna actuación que sea quitar la vida a otro que no ocasione consecuencias penales si se dan unos presupuestos. Digamos que los que hemos estado metidos en este tema era un paso absolutamente extraordinario, aun cuando después de presentarlo y tener múltiples personas que están a favor, pero múltiples y muy duros detractores, es una sentencia en últimas terriblemente restrictiva, porque sí logró demostrar que el homicidio por piedad cabía dentro de la legislación. Y me tomo 2 segundos para decirles de dónde salió el homicidio por piedad como figura jurídica para que uno entienda a qué se referían. El primer caso de homicidio piadoso que aparece descrito en la literatura aparece en Inglaterra cuando un tren se descarrila y el maquinista queda debajo de la caldera de carbón y él está vivo y está quemándose en ese momento. Y no hay cómo movilizar en ese momento la posibilidad de mover la locomotora, y el maquinista ve que un policía tiene un revólver y dice, por favor, pégueme un tiro, no me deje morir así, y el policía toma el revólver y le pega un tiro porque dice, nadie querría esa muerte, y lo toman preso. Y le dicen, usted no puede matar a una persona, y dice, usted me está diciendo que yo puedo ser indiferente a ese sufrimiento, y en ese momento todas las legislaciones empiezan a pensar, óigame, seríamos unos salvajes si no podemos distinguir entre una muerte de una naturaleza y este tipo de homicidio en un momento dado. Entonces, lo que dijo la sentencia, volviendo al tema, es, esa figura tiene que seguir existiendo y tiene que ser preservada en el Código Penal, pero si se dan este tipo de supuestos, ni siquiera podemos hablar de homicidio por piedad. Y es por eso que se habla de la sentencia de eutanasia, porque dijo, cuando en el caso específico para la sentencia, repito, se trate de enfermos terminales, en uso de la razón, que tengan intensos dolores, y que lo hayan solicitado voluntaria y abiertamente a su médico, de manera que sea absolutamente consistente su voluntad con la solicitud y con la condición. El médico que produzca la muerte del paciente no puede ser llamado ni siquiera a responder por un homicidio por piedad. Pero las condiciones son muy restrictivas. Las condiciones son enfermedad terminal, que entonces empezamos con la discusión de si las enfermedades todas son terminales desde la vida. Le estamos hablando de la condición de terminalidad. Tristemente quedó solamente para el dolor, no para el sufrimiento. Y entonces ahí empieza toda la connotación de, ¿pero le duele? Entonces eso no puede ser la última. Y lo reiterado y lo formalista de la voluntad. Sin embargo, fue un paso gigantesco que resaltamos, reconocemos, no solamente por la conclusión, sino por el análisis. Porque más que cualquier otra de las cosas, lo que dijo la sentencia todo el tiempo, es que nadie puede forzar al otro a tener la misma condición o concepción de qué es calidad de vida, de qué tan tolerable es un sufrimiento, de qué tan resistible es en un momento dado un dolor, etcétera, etcétera. Ese es un paso, digamos, fundamental, y en ese momento lo que le dice la Corte Constitucional a lo largo de todas las frases que me han podido leer mientras yo hablo, es básicamente una forma de entender que la vida no puede ser una imposición, porque es muy poco razonable desde el punto de vista del derecho, que un derecho que es la potestad que se le da a un individuo de ejercer o no ejercer, porque esa es la característica de un derecho. En el caso específico de la vida, sea el único derecho que se vuelve una obligación porque no es renunciable. En todos los otros casos, si a mí me den plata, yo puedo resolver botarla a la caneca y no cobrarla. En cualquier otro evento,
los derechos son la posibilidad que usted tiene de ejercerlo o de no ejercerlo. Y en la vida se ha vuelto una imposición porque el ejercicio del derecho no consideraba la posibilidad de renunciar a ese derecho. Y eso es el desarrollo que empieza a través de esta sentencia la Corte Constitucional en un momento dado. ¿Eso quiere decir que la eutanasia se volvió obligatoria y que los médicos matan a los pacientes? No, eso no dice. Y eso no pasa. Y haber despenalizado la eutanasia para esas cosas no ha incrementado los homicidios en las clínicas, no ha convertido a los médicos en unos definidores de las actuaciones, más bien los ha convertido en unas personas terriblemente preocupadas porque no siempre está de acuerdo también su intención de ser el instrumento de ayudar a morir a alguien, y por eso me pareció tan supremamente interesante los resultados de la investigación que adelantaron en Caldas, porque todos quisieran que alguien lo ayudara a morir, pero no yo. Y eso es la manifestación absolutamente egoísta de que no quiero sufrir, pero no me quiero meter en los problemas que se metió Carlos por ayudar a otro. Y eso es un tema que nos tiene que hacer reflexionar. Siempre será más fácil pedir y siempre será más fácil pasar por la cama de un enfermo y decir, ¿no habrá alguien que le ayude? Pero la posibilidad de decir, oye, ¿y ese alguien seré yo? Ese es un riesgo que lo compromete a uno de manera muy compleja en una situación de esta. ¿Y por qué entonces resultaría más fácil para los médicos? Ah, porque están familiarizados con la muerte. No, es que la muerte de uno, del enfermo, es una cosa que se impone al profesional de la salud, no se le impone al profesional de la salud. Entonces, por eso ha sido tan difícil poder entender por qué hay momentos en los cuales es fácil ayudar y otros momentos en que no es fácil ayudar. Y saber parar es mucho más sencillo que hacer activamente o ejercer activamente una decisión consciente como superar unas milésimas o gramos o lo que sea de morfina y pasar de parar el sufrimiento a producir una depresión respiratoria que con conciencia lo lleve a la muerte. Entonces, ¿por qué lo que para todos nosotros es difícil tendría que ser mucho más fácil para los médicos en un momento dado entrar en tanto conflicto? Lo que sucede es que el ejercicio puesto hoy en un auditorio en que todos estamos de acuerdo y sensibilizados con un tema es facilísimo, pero cuando está el médico sentado a la cabecera de un enfermo y aparecen 3 hijos, 2 del segundo matrimonio y la segunda esposa y dicen, ¿ustedes están de acuerdo en que suspendamos? ¿Ustedes creen que es fácil lograr que esa familia llegue a un consenso? ¿Ustedes creen que es fácil que una persona que ha estado a lo largo de la vida cuidando a un enfermo y lo haya venido acompañando hasta el momento final, aparezca un hermano paracaidista que viene una vez cada Navidad y dice, claro, es que usted se aburrió de cuidar a mi mamá y ahora, claro, la quiere matar? Y entonces usted, doctor, la va a matar y usted se ve conmigo porque si le pasa algo a mi mamá, yo lo meto a la cárcel. Y entonces entendemos que los médicos son despiadados, son poco humanos, son no sé qué. No, los temas no son ni blancos ni negros. En esto de la vida y en esto de la muerte, las posiciones absolutamente dogmáticas para cualquiera de los lados son supremamente discutibles y peligrosas. La gente debe estar abierta al diálogo sin sacar el dedo juzgador y calificador y condenador de todas las cosas. Yo creo que pocas personas pueden dar el ejemplo que hemos recibido de testimonio hoy. Y más aún, habrá muchos que lo puedan hacer y no son capaces de escribir un libro, sentarse enfrente de 200 personas hoy, me imagino que así todas las semanas, para decir yo soy capaz de hacerlo. Entonces, juzgar al de al lado de una manera distinta a lo que uno haría, uno se siente y dice, yo sería capaz, miércoles, no estoy tan segura. Soy capaz de preguntármelo, soy capaz de discutirlo, soy capaz de pensarlo para mí misma, soy capaz de pensarlo para mi mamá que viene a acompañarme hoy y que le parece rico oírme hablar, pero que no estoy tan segura que le parezca rico que ese sea el plan del domingo, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas, creo que nosotros tenemos que avanzar mucho más que en el juicio crítico de los demás.
Sin embargo, tenemos que caer en una definición absolutamente clara de las cosas, porque cada uno tiene derecho a tener sus convicciones, tiene derecho a tener sus preferencias, pero no se le puede olvidar que nosotros convivimos y existimos en un ambiente jurídico. Empecé con unas normas claras, sigo con una sentencia que igualmente nos hace una claridad, y quiero llegar a los temas fundamentales de la autonomía. Nosotros desde la Constitución del 91 somos un Estado que se reconoce como un Estado social de derecho. Eso quiere decir, así nos parezca en momentos una cosa retórica que no tiene mucho sentido, quiere decir que el Estado se pone al servicio de las personas. Básicamente debe reconocerse que el individuo es el eje sobre el cual rotan las instituciones, la ley, etcétera, etcétera. Ese derecho a la autonomía nos ha dado derecho a la intimidad, esos derechos fundamentales, esa transformación nos ha dado reconocimiento del derecho a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera, cuya presentación formal en materia de actividad médica se denomina consentimiento informado. Es decir, el derecho que tengo como paciente a aceptar o rechazar de manera concreta una intervención terapéutica en un momento dado. Básicamente lo que se propone es que la toma de las decisiones médicas ya no son procesos unilaterales. Es decir, ya no son procesos en los cuales el médico de antes, como yo soy el que sé, ¿para qué pregunta? Yo haré lo que yo considero que es mejor para usted. Y uno dice, bueno, sí señor, perfecto, proceda. Y eso está superado. En este momento es una decisión de coincidencia, pero termina además resolviéndose en favor de la voluntad del enfermo. Es decir, en caso de discusión, de debate, el único dueño de las decisiones sobre su salud es el paciente competente y adulto. No dice que es el paciente que sea el más sano del mundo, nada, el paciente enfermo que está sufriendo la tristeza que causa tener una enfermedad y que puede incluso estar transitando por una depresión, no es un paciente que tenga obnubilada su capacidad de dar una voluntad. Muy pocas enfermedades mentales comprometen de tal manera la posibilidad de dar una decisión que sea imposible contar con el enfermo y que tenga que acudirse a un subrogado o a un tercero. En la mayor parte de los casos el enfermo tiene capacidad de saberlo y nadie puede estar muy feliz con un diagnóstico de una enfermedad terminal. Por consiguiente, lo más normal es estar deprimido. Eso no quiere decir que sea una depresión patológica. Uno tiene que aceptar que no está comprometido su nivel cognitivo y que por consiguiente su autorización o su no autorización tienen que ser válidas. Cuando un paciente entonces tiene capacidad de decisión, es su decisión la que prima, no la decisión de sus familiares. Por eso me llamaba tanto la atención cuando hablaban de lo de la confabulación del silencio. En los hospitales con frecuencia la familia dice, doctor, pero a mi mamá sí no le va a decir cáncer. Entonces, ¿qué hace el médico? El médico se confabula con el grupo familiar para ocultarle lo evidente al enfermo, que lo único que lo vuelve es más solo y más deprimido y más desconfiado, porque dice, ¿cómo será de malo ese médico que llevo viniendo 3 meses y no me mejoro? Y el médico, ¿cuál es su condición de tener que abordar unos temas, pero en cambio no tener otros? Muchas veces lo hemos hablado con el doctor Mendoza y la relación se llama médico-paciente. Eso quiere decir que el primer delegador de confianza es el paciente y a quien el médico debe su absoluta lealtad es al enfermo. Eso no quiere decir sinónimo de brutalidad, no hay que decir las cosas con brusquedad, con absoluto sentido de la falta de compasión, no. Estamos hablando de hablar como adultos en un sentido de aproximarme a la persona y a las necesidades del enfermo, pero para decirle aquello que necesita saber, que le concierne y que le compete. En esas condiciones, los límites a la autonomía la ley los ha dado absolutamente explícitos y concretos. Y dice, el médico no respetará la autonomía del enfermo cuando definitivamente haya una objeción de conciencia.
Entonces el paciente le dice, doctor, por favor, yo necesito que usted coja esta morfina con estos somníferos y me los ajusta, palabra maravillosa, y me los da y me pone a dormir. Y el médico dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso, y yo hago una objeción de conciencia y eso es legítimo. Es decir, yo estoy dispuesto a acompañar en su proceso, pero no estoy dispuesto a facilitar el proceso de la muerte. Eso es una objeción de conciencia legítima. Y el otro límite de la autonomía es las enfermedades de, digamos, lo que podemos llamar de impacto social, en los cuales el reporte a las autoridades es obligatorio, a las autoridades. ¿Para qué? Para que haya un control en general para evitar las epidemias, etcétera, etcétera. Y es lo único que puede decir el enfermo. Dice, no quiero que le digan a mi familia, y en nuestra legislación se dice, no se le dice a su familia, pero sí se le tiene que avisar a la Secretaría Distrital de Salud, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la toma de las decisiones entonces? Y estamos diciendo que la expresión más elaborada de la autonomía del enfermo en materia de actividad médica se llama consentimiento informado, que es la posibilidad que tiene una persona de aceptar o rechazar una terapéutica, un tratamiento, una intervención, llámenlo como lo llamen, previa a la información suficiente que le ha dado su médico tratante al respecto. Una información que debe ser clara, que debe ser asequible, que debe tener un lenguaje que le permita a las personas entender de qué está hablando, un lenguaje que le permita, un tiempo que le permita además hacer preguntas y que le permita empaparse suficiente para tomar una decisión. Todas las decisiones, para sí o para no, deberían tomarse con base en una información así calificada, no una información superficial. Es la conjunción de un deber, de la obligación que tiene el médico de informar como digamos, corresponsable del derecho a ser informado. No es una opción médica, es una obligación del profesional. No es si me queda tiempo yo hablo contigo, no. Es parte del acto médico, es parte del deber profesional. Y en ese sentido se arma en el médico un deber indelegable y en el paciente la forma de hacerse a una decisión coherente y una decisión madura. ¿Quién otorga el consentimiento? En términos generales, repito, la regla general es que el adulto es el dueño de las decisiones sobre su salud y básicamente se entiende que hay opciones en 3 casos especiales. El primer caso en las situaciones de urgencia. En la verdadera emergencia se puede actuar regido por el principio de beneficencia, es decir, yo no tengo a quién preguntarle y el paciente llegó a urgencias y en ese momento está en un paro y yo no puedo decir, vamos a ver si sí se muere o no se muere, procedemos o no procedemos, no se puede. Entonces se procede con un principio de beneficencia hasta superar la emergencia. Cuando estamos hablando de personas mentalmente incapaces, en los cuales se podrá actuar con un principio de beneficencia, y hablamos de las personas en estado de inconsciencia, cuando esa inconsciencia es transitoria, es decir, es una persona que en ese momento, por ejemplo, está por razón de una enfermedad o de un accidente, está en ese momento asimilado a un incompetente, pero no lo deja superarse, y entonces lo que ha dicho la jurisprudencia es, se actúa bajo el principio de beneficencia, pero hasta superar la urgencia. Es decir, lo estabilizamos para que el resto de decisiones sean unas decisiones que puedan ser debidamente informadas y autorizadas por el paciente. ¿Qué pasa entonces? Que es la mayor parte de las dificultades que se pueden enfrentar en materia de decisión de la vida y de la muerte, que es el paciente adulto que no tiene capacidad de expresar su voluntad. Y en ese sentido, ha dicho también la Corte Constitucional que deberemos acudir a los familiares para que puedan, si bien no tomar la decisión específica o completamente, lo que sí queremos decir es que ese paciente debe buscar. Esta es una situación bastante difícil de manejar. Sí, uno aquí no es mi natural.
Bueno, entonces lo que dice la Corte, como les decía, en materia de pacientes que no pueden dar o expresar su voluntad en un momento dado, se ha acudido a los familiares, pero yo pienso que la mejor forma de interpretar esto es a los familiares que puedan traducir la voluntad del enfermo, no sustituir la voluntad del enfermo. Yo sé que mi mamá no quería esto, pero es que a mí me da tanto trabajo dejarla ir, que ignoremos a mi mamá y sigamos. No, yo creo que lo que se debe buscar es verdaderamente, a través de los familiares, desentrañar la verdadera voluntad del enfermo. No la voluntad, ni los egoísmos, ni las angustias, ni las culpas que rodean un proceso de decisión tan complejo. En el proceso de decisión final, siempre jugarán una serie de componentes que es imposible retirar de la decisión. Qué tanto lo quiere, qué tanto no lo quiere, qué tan cerca estuvo, qué tanto conversó, qué tanto pesa la decisión, qué tanto interés económico tiene. Es decir, hay 1000 factores entre altruistas y egoístas que vician o que condicionan esa voluntad. En ese sentido, es muy importante tratar de acudir a los familiares, pero para que ellos digan qué está pasando y no para sustituir en un momento dado al enfermo. Han dicho básicamente que debemos acudir al orden que tiene la ley para la donación de órganos, es decir, primero al cónyuge no separado, divorciado, a los hijos, a los padres, y yo cada vez pienso que nos va a pasar un enredo, porque es que con 3 matrimonios de hijos de cada uno, pónganme ustedes qué es esa graduación, y no es nada sencillo, pero eso es lo que hay en la ley en este momento. ¿Qué pasa con los menores de edad para poder redondear el tema? En los menores de edad, la representación legal la tienen los padres, pero la representación legal o la patria potestad es una forma de ejercicio de derechos. Es decir, lo único que tienen los padres sobre los hijos son obligaciones en materia de esta naturaleza. Es decir, no pueden considerarse los dueños. No pueden decidir que porque es mi hijo hacen lo que yo quiero o lo que yo digo. Y la Corte empezó a abrir un espectro que es muy complejo y que todavía nos va a dar trabajo y durante mucho tiempo vamos a tener que lidiar con esto, que es que dice, vamos a hablar de 2 tipos de consentimiento, lo que llamamos el consentimiento sustituto y lo que llamamos de consentimiento asistido. El consentimiento sustituto es aquella decisión que pueden tomar los padres sin los niños. Y ojo porque no me estoy equivocando, el límite lo puso la Corte en 5 años de edad. Es decir, antes de 5 años los padres pueden decidir por sus hijos. A partir de los 5 años hablamos de consentimiento asistido, es decir, opinamos ambos. Y aquello que le parece a uno tan difícil de manejar, pongan ustedes en manos de los médicos, que acaban de conocer al niño y que deben calificar si es suficientemente maduro para tomar una decisión, o acaba de saber si los padres están actuando en un beneficio o no, es supremamente complejo. Pero definitivamente ahí estamos y hay que entender qué es lo que está pasando. Hay que entender es porque los niños no son objetos que transitan por la enfermedad sin darse cuenta. Los niños enfermos son los sujetos de una condición muy dolorosa y que al que más le duele es a él. Así los padres estén terriblemente afectados. Pero un niño al que le ponen quimioterapia es él al que lo chuzan y él el que no quiere más inyecciones. Que por supuesto no puede ser una connotación solamente emotiva y emocional y uno dice, ay no, déjelo así porque él odia las inyecciones. Por supuesto que no, pero que uno tiene que saber que el enfermo es el enfermo y que los papás no pueden llevar a los médicos a los puntos límites porque ellos no pueden entender la vida sin un hijo. No podría yo sin mis hijos, pero me parece que no tengo ningún derecho a decir no cuente por él, no me importa su dolor, me importa más el mío y a él le hace lo que haya que hacerle. Yo creo que ahí también hay que reflexionar sobre quién es el sujeto de la enfermedad. Los niños no son objetos en manos de los padres y de los médicos, ni siquiera para tratar de salvarles la vida.
Y eso hace muy difícil esta connotación en un momento dado para tomar una decisión. Para terminar, y solamente a manera de conclusión, el tema de las voluntades anticipadas. Miren, todos nosotros, estadísticamente, la única estadística 100% confiable es que nos morimos. Eso quiere decir que hablar del tema y hacer expresa la voluntad no es llamar a la mala suerte, ser una persona absolutamente pesimista, negativa, es anticiparme a los problemas que puedo tener yo cuando no las puedo expresar o que le puedo dejar a mi grupo familiar si no lo he sido suficientemente claro. La invitación es expresen la voluntad a través de lo que se llaman voluntades anticipadas o testamentos vitales, como es el documento de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, o en una servilleta. No se necesitan ir a la notaría ni hacer una escritura pública, no hay nada muy complejo. Háganle saber a los terceros que quieren para que el día de mañana sea su voluntad la que prima y no la de ningún interés distinto o de ninguna cosa que ustedes no quisieran en un momento dado. Muchas gracias y gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Ana María. Ha sido usted, como siempre, muy clara, muy precisa, muy completa. La hemos entendido, creo, perfectamente y se lo agradecemos mucho. Usted en cualquier lado lo que quiera, sí, hasta podríamos hacer, mientras sí montan la presentación, un par de preguntas. Una. Perdón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Doctora, muchísimas gracias por tanto conocimiento en tan corto tiempo. Los que pensamos que hay que anticipar la decisión, si no hay nadie al lado y se expresó la voluntad, bien sea en el documento aquí de la asociación o como decía usted en una servilleta folclóricamente, ese documento para que no sea cuestionado, usted dijo que no hay que ir a notaría, se toma eso sí no es anecdótico, es verdad. Es decir, nosotros estamos, y eso es una cosa muy particular, hemos hecho unos esfuerzos enormes en nuestro aparato judicial por retirar tantas formalidades que son absolutamente triviales y lo único que hacen es volver las cosas costosas, difíciles y que la gente no accede a ellas por temor. Entonces dicen, no, ¿yo qué voy a ir? Eso debe ser dificilísimo, o además me cuesta un poco de plata, o no sé qué. La idea es que esto debe ser una cosa sencilla, elemental, que pueda ser fácilmente traducido por los suyos. Por supuesto, entre menos testigos haya, hay más posibilidades de cuestionarlo y decir, no, es que mi papá no estaba así como muy bien esa noche, yo sí lo vi, no sé qué. Eso siempre va a pasar, pero en principio, desde el punto de vista jurídico, no debería ser un argumento que porque no tiene 2 testigos, 3 sellos, etcétera, yo pueda ignorar la voluntad expresada de una persona. ¿Me permite una palabrita más? Sí, señor. Yo no tengo el poder cognitivo para usar sus palabras bellísimas de su conferencia y estoy sufriendo. Yo dejé expresamente escrito en la voluntad ante la asociación que cuando eso ocurra y yo esté sufriendo, termine. Eso es válido, sí. Nadie lo puede cuestionar. Como todas las cosas pueden ser cuestionadas porque siempre lo cuestionan a uno, es más, sí, aquí, sí, pero en principio sí, debe ser defendible y debe ser suficiente. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo se debe proceder una vez que una persona está... La última porque, perdón, sí, por favor. La última porque si no me demoramos. ¿Cómo se debe proceder en el caso de una enfermedad de esas terminal y más bien rápida? Porque a mí va a ser rápido de todos modos. Entonces, ¿hay que recurrir a la fundación y qué más? No, la idea es que la fundación es básicamente un depositario de un documento para que tenga como la formalización y el apoyo a la familia en un momento dado.
pero ese documento tiene muchas copias. Usted se la puede haber entregado a su médico tratante si lo tiene, usted se lo puede haber entregado a su hijo para que sea, o a su hija, Sí. o a su esposo, o a lo que usted quiera, para que sea la persona que lo haga valer en caso de que usted no lo tenga, y la fundación será un respaldo para esa persona que se llama el subrogado. Pero es un respaldo, en Sí. caso que un médico no quiera obedecer esa determinación, instrucción, en principio, interviene se la debe hacer. fundación. Sí, señora. Listo. Muchas gracias y me retiro para dejar